Catequesis del Santo Padre Papa Francisco sobre la vejez. Tema: la vejez, recurso para la juventud despreocupada. Dada el 16 de marzo de 2022. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El pasaje bíblico, con el lenguaje simbólico de la época en la que fue escrito, nos dice algo impresionante. Dios estaba tan amargado por la difundida maldad de los hombres que se había convertido en una forma de vida normal, que pensó que se había equivocado al crearlos y decidió eliminarlos. Una solución radical. Incluso podría tener un giro paradójico de misericordia. No más humanos, no más historia, no más juicio, no más condena. Y muchas víctimas predestinadas de la corrupción, de la violencia, de la injusticia, serían perdonadas para siempre. ¿No nos sucede a veces también a nosotros, abrumados por el sentido de impotencia contra el mal o desmoralizados por los profetas de desventuras, pensar que era mejor no haber nacido? Debemos dar crédito a ciertas teorías recientes que denuncian a la especie humana como un daño evolutivo para la vida en nuestro planeta. ¿Todo negativo? No. De hecho, estamos bajo presión, expuestos a tensiones opuestas que nos confunden. Por un lado, tenemos el optimismo de una juventud eterna, iluminado por los progresos extraordinarios de la técnica, que pinta un futuro lleno de máquinas más eficientes y más inteligentes que nosotros, que curarán nuestros males y pensarán para nosotros las mejores soluciones para no morir, el mundo del robot. Por otro lado, nuestra fantasía parece cada vez más concentrada en la representación de una catástrofe final que nos extinguirá. Lo que sucede con una eventual guerra atómica. El día después de esto, si estaremos todavía días y seres humanos, se deberá empezar de cero. Destruir todo para volver a empezar de cero. No quiero hacer banal el tema del progreso, naturalmente, pero parece que el símbolo del diluvio está ganando terreno en nuestro inconsciente. La pandemia actual, además, hipoteca gravemente nuestra representación despreocupada de las cosas que importan para la vida y para su destino. En el pasaje bíblico, cuando se trata de poner a salvo de la corrupción y del diluvio a la vida de la tierra, Dios encomienda el trabajo a la fidelidad del más anciano de todos, al justo Noé. ¿La vejez salvará el mundo?, me pregunto. ¿En qué sentido? ¿Y cómo salvará el mundo la vejez? ¿Y cuál es el horizonte? ¿La vida más allá de la muerte o solamente la supervivencia hasta el diluvio? Una palabra de Jesús que evoca los días de Noé nos ayuda a profundizar el sentido de la página bíblica que hemos escuchado. Jesús, hablando de los últimos tiempos, dice: como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca. Vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lucas 17, 26 y 27. De hecho, comer y beber, tomar mujer o marido, son cosas muy normales y no parecen ejemplos de corrupción. ¿Dónde está la corrupción? ¿Dónde estaba la corrupción? ¿Allí? En realidad, Jesús destaca el hecho de que los seres humanos, cuando se limitan a disfrutar de la vida, pierden incluso la percepción de la corrupción, que mortifica la dignidad y envenena el sentido. Cuando se pierde la percepción de la corrupción y la corrupción se vuelve una cosa normal, todo tiene su precio, todo. Se compra, se vende, opiniones, actos de justicia. Esto, en el mundo de los negocios, en el mundo de muchas profesiones, es común. Y ven sin preocupación también la corrupción,
como si fuera parte de la normalidad del bienestar humano. Cuando tú vas a hacer algo y es lento, el proceso para hacerlo es un poco lento, ¿cuántas veces se escucha decir? Pero si me das una propina, yo acelero esto. Muchas veces. Dame algo y yo voy más adelante. Lo sabemos bien, todos nosotros. El mundo de la corrupción parece parte de la normalidad del ser humano, y esto es feo. Esta mañana he hablado con un señor que me contaba de este problema en su tierra. Los bienes de la vida son consumidos y disfrutados sin preocupación por la caridad espiritual de la vida, sin cuidado por el hábitat de la casa común. Todo se explota sin preocuparse de la mortificación y del abatimiento que muchos sufren, y tampoco del mal que envenena la comunidad. Mientras la vida normal pueda estar llena de bienestar, no queremos pensar en lo que la vacía de justicia y amor. Pero yo estoy bien. ¿Por qué debo pensar en los problemas, en las guerras, en la miseria humana, en cuánta pobreza, en cuánta maldad? No, yo estoy bien. No me importan los demás. Este es el pensamiento inconsciente que nos lleva adelante a vivir un estado de corrupción. Me pregunto, ¿puede volverse normalidad la corrupción? Hermanos y hermanas, lamentablemente sí. Se puede respirar el aire de la corrupción como se respira el oxígeno. Pero es normal, si usted quiere que yo haga esto rápido, ¿cuánto me da? Es normal, pero es algo feo, no es bueno. ¿Qué es lo que abre el camino? Una cosa, la despreocupación que se dirige solo al cuidado de sí mismos. Este es el pasaje que abre la puerta a la corrupción que hunde la vida de todos. La corrupción obtiene gran ventaja de esta despreocupación que no es buena. Cuando a una persona le parece todo bien y no le importan los demás, esta despreocupación ablanda nuestras defensas, ofusca la conciencia y nos hace, incluso involuntariamente, cómplices. Porque la corrupción nunca va sola. Una persona siempre tiene cómplices. Y la corrupción siempre se amplía. La vejez está en condiciones de captar el engaño de esta normalización de una vida obsesionada por el disfrute y vacía de interioridad. Vida sin pensamiento, sin sacrificio, sin interioridad, sin belleza, sin verdad, sin justicia, sin amor. Esto es todo corrupción. La sensibilidad especial de nosotros ancianos, de la edad anciana por las atenciones, los pensamientos y los afectos que nos hacen más humanos, debería volver a ser una vocación para muchos. Y será una elección de amor de los ancianos hacia las nuevas generaciones. Seremos nosotros quienes demos la alarma, el alerta. Estén atentos que esto es la corrupción, no te lleva a nada. La sabiduría de los ancianos es muy necesaria hoy para ir contra la corrupción. Las nuevas generaciones esperan de nosotros los mayores, de nosotros ancianos, una palabra que sea profecía, que abra las puertas a nuevas perspectivas fuera de este mundo despreocupado de la corrupción, de la costumbre de las cosas corruptas. La bendición de Dios elige la vejez por este carisma tan humano y humanizador. ¿Qué sentido tiene mi vejez? Cada uno de nosotros, ancianos, podemos preguntarnos. El sentido es este: ser profeta de la corrupción y decir a los otros: deténganse, yo he hecho ese camino y no te lleva a nada. Ahora yo te cuento mi experiencia. Nosotros ancianos debemos ser profetas contra la corrupción, como Noé fue el profeta contra la corrupción de su tiempo, porque era el único del que Dios se fió. Yo les pregunto a todos ustedes, y también me pregunto a mí: ¿está abierto mi corazón a ser profeta contra la corrupción de hoy? Hay algo feo cuando los ancianos no han madurado y se vuelven mayores
con las mismas costumbres corruptas de los jóvenes. Pensemos en el pasaje bíblico de los jueces de Susana. Son el ejemplo de una vejez corrupta. Y nosotros, con una vejez así, no seremos capaces de ser profetas para las jóvenes generaciones. Y Noé es el ejemplo de esta vejez generativa. No es corrupta, es generativa. Noé no hace predicaciones, no se lamenta, no recrimina, pero cuida del futuro de la generación que está en peligro. Nosotros ancianos debemos cuidar de los jóvenes, de los niños que están en peligro. Construye el arca de la acogida y hace entrar hombres y animales. En el cuidado por la vida, en todas sus formas, Noé cumple el mandamiento de Dios repitiendo el gesto tierno y generoso de la creación, que en realidad es el pensamiento mismo que inspira el mandamiento de Dios. Una bendición, una nueva creación. La vocación de Noé permanece siempre actual. El santo patriarca debe interceder todavía por nosotros. Y nosotros, mujeres y hombres de una cierta edad, por no decir mayores, porque algunos se ofenden, no olvidemos que tenemos la posibilidad de la sabiduría, de decir a los otros: mira, este camino de corrupción no lleva a nada. Nosotros debemos ser como el buen vino, que al final, envejecido, puede dar un mensaje bueno y no malo. Hago un llamamiento hoy a todas las personas que tienen una cierta edad, por no decir ancianos. Estén atentos. Ustedes tienen la responsabilidad de denunciar la corrupción humana en la que se vive y en la que va adelante este modo de vivir de relativismo, totalmente relativo, como si todo fuera lícito. Vamos adelante. El mundo lo necesita. Necesita jóvenes fuertes que vayan adelante y ancianos sabios. Pidamos al Señor la gracia de la sabiduría.